Y hoy Capiatá en el siglo XXI es una de las ciudades más grandes que tiene el Paraguay. De ahí su importancia. Hoy ya es un centro industrial, un centro comercial, un centro económico y también un centro cultural. Es muy importante que todos los avances y crecimientos económicos, políticos también acompañen a la cultura. Por eso celebramos que estén hoy los chicos del Colegio Politécnico de la Cooperativa de Capiatá. Muchísimas gracias a la profesora por traerles, porque ellos van a ser los portadores después de todo esto. Todos nos beneficiamos con la cultura, todos somos parte de un sistema que permite que podamos desarrollarnos como paraguayos, y hoy MUPA, Voces de Museos y Patrimonios, viene a Capiatá para celebrar por un lado esta alianza que tenemos con el museo Ramón Elías y también con Pollo Don Juan, que permitió que este proyecto pueda salir adelante. Ustedes saben que cualquier proyecto, cualquier emprendimiento necesita de financiación, entonces agradecemos también eso. Yo le quería ceder un poquito la palabra a don Oscar Elías, el director del museo, que nos abrió las puertas del Museo Mitológico para que podamos tener este proyecto que el día de hoy ya va a ser internacional, ¿verdad? Porque a partir de este momento ya se puede escuchar el podcast en Spotify de manera gratuita, ¿no, Oscar? Primeramente, buenos días a todos. Gracias por la presencia. Estoy yo muy contento, emocionado por la actitud que tuviste, Eduardo, de hacerte presente, ¿verdad? Y que sea el lanzamiento acá en el museo. Es muy importante, así como dijiste desde un principio, que los alumnos, que toda la gente, ¿verdad?, tenga un interés, ¿verdad?, para que la identidad nuestra, que es de los guaraníes, esté presente acá en el museo. Entonces, continuando con esta escena que vas a tener acá y demostrar, ¿verdad?, lo que es la identidad nuestra, me comporto como uno más, ¿verdad?, del interesado, ¿verdad?, para que esto pase a un estado internacional, digamos, que hace falta. Nuestra cultura solamente se fomenta acá y pocas veces necesitamos saber realmente cuál sería nuestra identidad. Ya muchas gracias a todos, espero que disfrute, ¿verdad? Acá está nuestro querido profesor también, de verdad que en un momento dio una forma de demostrar lo que es Capiatá. Entonces, gracias Eduardo, gracias por la presencia de todos ustedes, y queda ya a cargo de MUPA, ¿verdad?, personalizar lo que tenemos acá dentro del museo. Muchas gracias. Un aplauso para Oscar, que nos recibió de manera abierta, y que esta colaboración no sea solo ahora, ¿verdad?, sino que podamos seguir expandiendo las voces, porque eso es lo que queremos, que se escuchen las voces. Hay diferentes voces en este país y todas tienen que ser escuchadas. Y en este caso, la voz del museo no es solamente la voz del museo de Ramón Elías, no es solamente la voz de don Oscar, de su familia, también es la voz del doctor David Galeano, antropólogo y lingüista, presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que hoy nos acompaña y también está en el podcast. También son las voces de los estudiantes, de los profesores de esta ciudad, de los que cultivan la cultura, de los que hacen educación, de los que hacen arte, de los que hacen ciencia. Entonces, bueno, ya quiero dejar de hablar porque les dije que no va a haber tantos discursos y lo principal está acá. Les invito ahora a que nos acompañen un ratito en silencio, y nuestro editor de audiovisual va a poner el podcast para que escuchemos adentro lo que le ofrecemos. Muchísimas gracias, y al final esperamos para un brindis ahí detrás en el comedor. Adelante, por favor, acompáñennos. Bienvenidos a Capiatá Mitológica, los monstruos de Ramón Elías. Este podcast de MUPA cuenta con el auspicio de Pollo Don Juan y el apoyo del Museo Mitológico Ramón Elías de Capiatá. Dale pie y que tu pan nos proteja. Hoy, Capiatá es una de las ciudades más grandes del Paraguay y su crecimiento no se detiene. Impulsada por la industria, el comercio y la expansión global, se convirtió en un punto estratégico dentro del área metropolitana de Asunción. Con 35 barrios y compañías, es una de las localidades que más creció desde la década de los 90. Somos culpables, ¿verdad? Somos Asunción, pero MUPA es un emprendimiento a nivel nacional. No es que solamente queremos venir a hacer esto y después nos vamos, ¿verdad? Queremos hacer unas entregas de los diseños que hicimos en las remeras, de la remera que va a tener acá el museo para la venta, porque bueno, ustedes saben que nada es gratis, ¿verdad?
El museo también tiene que generar recursos propios para mantener la cultura cuesta, el arte cuesta, la historia cuesta. Entonces tenemos que ayudarnos para sacar adelante también los emprendimientos culturales. Y bueno, MUPA va a entregar 20 remeras por valor de 1 millón de guaraníes al director Oscar Elías, de la mano de Natasha Bochón, que es nuestra editora de arte, y Arielito, que es nuestro perrito oficial de MUPA. Ahí está, le hace entrega de 10 remeras del bombero, 10 remeras del AOAO para la venta, así que tienen acá. Así que acá van a poder comprar también y de paso le ayudan al museo para generar recursos propios. Pero para todos los que vinieron, vamos a sortear una remera para los que quieran del bombero, ¿verdad? El bombero. Mercedes es nuestra vicedirectora y la coordinadora también de este podcast. Pueden sus nombres, pueden poner acá, ¿verdad? Sí, nombre y apellido, y después sorteamos la remera del bombero. Los museos forman parte de nuestra identidad, forman parte de nuestra cultura, y son lugares también donde nosotros mismos podemos conectarnos. Yo sé que a ustedes seguro les gustó algún mito, pero también tienen la sala de arte sacro, que es muy importante. Después está la sala de la guerra de la Triple Alianza y de la guerra del Chaco, y después esta última parte ya forma parte del acervo de lo que era don Ramón Elías, la familia Elías. Así que hasta el día de hoy sigue cultivando el museo, sigue protegiendo el acervo cultural y patrimonial. Así que bueno, desde MUPA estamos muy contentos y agradecidos por sobre todas las cosas porque hayan estado aquí acompañándonos esta mañana. Yo sé que cuesta, ¿verdad? Porque día hábil, hay clases, hay trabajo, pero le agradecemos también que dentro de su agenda hayan puesto a la cultura y al museo y a esta presentación del podcast. Así que muchísimas gracias y vamos a sortear la remerita del bombero. Muy bien. Gracias. Sí. Si me permite, Claro. yo creo que el señor, mi apreciado David, Capiatá, quiero que nos diga cómo surgió el nombre de Capiatá. Hay varias versiones con respecto a Capiatá, pero tomando en cuenta la tradición de los guaraníes, ellos pues nombran los lugares por la presencia abundante de elementos naturales. Entonces, donde hay muchas plantas de embocayá, el nombre normalmente es Bocayatí, donde hay plantas de Yataí, es Yataití, y ahí en ese caso se usa una terminación que es ti con di. Di cuando la palabra es nasal, no dice ñanandí, no dice ñanatí, sino ñanandí. Ya nosotros eso nos sale de forma automática, nadie está pensando lograrlo nasal, decimos y nos sale. Pero cuando se trata de nombres de lugares donde, por ejemplo, hay animales, ya no se usa la terminación ti, tampoco se usa cuá. Entonces decimos yaguaretecuá. Cuá para muchos es simplemente un pozo, un agujero, pero también significa lugar donde abunda algo. Y allí tienen ustedes yaguaretecuá, guasucuá, bopicuá. Llegando a Santaní está un lugar que se llama Tapiracuá, y decimos hoy, pero en realidad pronunciado correctamente es Tapiracuaí. Tapiracuaí. La I siempre fue una dificultad para, en este caso, los extranjeros, particularmente del tiempo de la colonia, a los españoles, a los brasileños, porque la I de guaraní no existe ni en el castellano ni en el portugués. Entonces se hacía y quedó lo que se llama la sustitución, la I por la I. De allí quedó Paraguay, que en realidad es Paraguay, o Tacuarí, que en realidad es Tacuarí, o Uruguay, que es Uruguay. En el caso de Tapiracuarí, Tapira es una variedad de cerdos, por decirlo así rápidamente, cuál lugar donde abundan, y es el río Arroyo. En el caso concreto de Capiatá o Capiatá, que es en este caso lo que abundaba acá, era un tipo de vegetación que después, por un proceso de degradación, quedó finalmente en lo que hoy conocemos como Capiatá. Y no olvidemos que esto está muy relacionado con una actividad tradicional, artesanal de Capiatá, que es la elaboración del tipichá. De hecho, a Capiatá se le conoce también como la ciudad de las escobas, ¿verdad? Y dentro de eso, durante mucho tiempo la gente usaba ese capiatá para, entre otras cosas, hacer las escobas. Y eso se extendía, según los historiadores, desde el arroyo Tayazuapé, más o menos hasta cerca de Pacaraí. Era un territorio grande donde se encontraban estos capiatí. Y bueno, es un poco la versión probablemente vinculada a la forma de denominar de los guaraníes que más se asocia
a esa realidad, partiendo de la base que ellos miran y lo que más abunda en el lugar, usan para nombrar al lugar. De eso nosotros vamos a tener no solamente el caso acá, sino que también en algún momento las postas que tenemos sobre Ruta 1. Las postas eran porque se llevaban los correos, las encomiendas, y se llevaban a caballo. Y como obviamente los animales se cansaban, llegaban a una posta, podían descansar, cambiar de animal y continuar. Postas habían hasta Encarnación. Acá nos quedó a nosotros posta de Huicuá. Y el nombre Huicuá ya automáticamente a nosotros nos asocia con un lugar que tiene su Huicuá. O un poco más allá está Posta Leiva, después está Posta de Huiragó, que prácticamente hoy es Posta Luis Saldívar, era territorio de Capiatá. Y más allá, Posta Gaona, por ejemplo, ya llegando a de las que quedaron cerca de Itá. Para mí, yo vivo en Yataití, la compañía, acá el profesor también, el profesor Rubén, un gran trabajador de la cultura, profesor, fue director del Colegio Nacional de Constitución. Y allí nosotros tenemos Yataití. Yo tuve una experiencia y cortito les cuento, mis hijos ya prácticamente todos nacieron acá. Y recuerdo que en alguna ocasión me decía, papá, ¿qué es lo que es Yataití? Y entonces, la parte donde nosotros vivimos tiene una bajada hasta un arroyo. Y allí al borde del arroyo todavía existían las plantas de Yataí. El nombre original Yataí, después se degeneró y quedó en Yataí. Entonces, ¿qué hicimos? Arrancamos unas plantas y trajimos a plantar en la casa. Y teníamos nuestra planta de Yataí en casa para recordar porque se llama Yataí. Agradecer a MUPA, ¿verdad? El día que me visitaron me hablaban del proyecto, me sentí muy contenta por haber elegido el Museo Mitológico en Capiatá para hacer este hermoso trabajo. Agradecerle a ustedes porque a través de ustedes, como decíamos al inicio, Capiatá va a tener más rostro internacional de lo que ya tiene, pero desde el ámbito cultural. Realmente trabajar por la cultura es un poco difícil, ¿verdad? Son tropiezos, pero que uno va superando gracias a apoyo de ustedes, en este caso, ¿verdad? Y otras instituciones que de repente tienen la mano y nos ayudan a fortalecer un poco nuestra cultura, que es importante. La generación de hoy es más fácil apropiarse de culturas foráneas que las nuestras. Entonces es fuerte, es grande, es inmenso el trabajo del docente para con los chicos de la actualidad. Y venir a visitar, escuchar, mirar, ver, por más de que le decía yo a las compañeras varias veces, ya vine, pero cada vez que vengo me parece algo nuevo, algo diferente. Hace de que realmente valore más lo que estoy encontrando. Y eso es lo que quisiéramos los docentes transmitir a nuestros alumnos, ¿verdad? Y yo creo que con el trabajo de ustedes, la promoción que nosotros que estamos aquí también nos comprometemos a hacer, vamos a hacer que el Museo Ramón Elías realmente sea conocido primero por los capiateños, ¿verdad? Porque los capiateños somos los primeros que tenemos que visitar, valorar y saber qué es lo que tenemos en nuestra ciudad. Y nos cuesta mucho, hay que reconocerlo, ¿verdad? Entonces, gracias MUPA, gracias por tener en cuenta a Capiatá. Y yo creo que nadie puede hablar de Capiatá sin recordarse de Ramón Elías. Eso es un hecho. Muy bien, La región maldita de Tahuiqueraná, nacieron 7 hijos, el primero es de Yuyaguá, cuerpo de lagarto, cabeza de perro, en el cerro Yaguarón, en su cueva el desesperamiento. En algunos esteros se lo puede escuchar, al boito y la santa, ojos y ceseros y cesar, cabeza de loro, cuerpo de serpiente, este es el segundo de los que nacieron sin suerte. Ya que te van a encontrar, ellos son los hijos de Tahuiqueraná. Ya que te van a atrapar, ellos son los hijos de Tahuiqueraná. Padre de ladrones, gente mala y sinvergüenza, acá viene el tercer hijo, fruto del amor prohibido, en un cerro capilar, tú lo puedes encontrar, amoña que está algún árbol buscando a quien hipnotizar. Es un duende rubio que tiene rulos y ojos azules, vagando por los campos, totalmente desnudo, con
ya que te van a encontrar. Ellos son los hijos de Tabú y Keraná. Ya que te van a atrapar. Ellos son los hijos de Tabú y Keraná. Atado a su cintura tiene su negro viril. Buscando alguna víctima se encuentra Curupí. Amo de la selva y de los animales. A los 7 días sus hijos deberán morir. En manada recorre en los cerros del Paraguay. Tiene rasgos de oveja para sus víctimas engañar. Si de la OA tú te quieres escapar, en algún boca ya rápido deberás trepar. Ya que te van a encontrar. Ellos son tus hijos de Tabú y Keraná. Ya que te van a atrapar. Ellos son los hijos de Tabú y Keraná. En noches de luna llena se lo puede escuchar al séptimo de los hijos de Tabú y Keraná. Es el señor de la muerte, que no nombre Luisón. En el cementerio habita y se encuentra en un panteón. Ya que te van a encontrar. Ellos son los hijos de Tabú y Keraná. Ya que te van a atrapar. Ellos son los hijos de Tabú y Keraná. Muy bien. Bienvenidos a Capiatá Mitológica. Nos monta el programa de Elías. Este podcast de MUPA cuenta con el auspicio de Pollo Don Juan y el apoyo del Museo Mitológico Ramón Elías de Capiatá. Dale play y que tu pan nos proteja. Hoy, Capiatá es una de las ciudades más grandes del Paraguay y su crecimiento no se detiene. Impulsada por la industria, el comercio y la expansión global, se convirtió en un punto estratégico dentro del área metropolitana de Asunción. Con 35 barrios y compañías, es una de las localidades que más creció desde la década de los 90, atrayendo miles de familias que buscaban un lugar donde establecerse, trabajar y prosperar. Pero Eduardo, para comprender este presente, creo que es necesario siempre mirar hacia atrás. Como comentábamos en el episodio anterior, Capiatá no nació como una gran ciudad. En sus orígenes era un pequeño núcleo agrícola, un punto clave en la red de producción que alimentaba a la capital en tiempos coloniales. Sus tierras fértiles fueron testigos del esfuerzo de generaciones de pobladores que trabajaban en justamente esa tierra, edificaron templos y tejieron una identidad que todavía hoy nace en sus calles. Exacto, Mercedes. Los años pasaron, las generaciones cambiaron, pero algo se mantuvo intacto: el espíritu de Capiatá. Desde sus primeras chacras hasta la modernidad, la ciudad supo combinar su esencia histórica con el dinamismo del presente. Hoy, entre fábricas, comercios y barrios en constante expansión, sigue resonando la memoria de las antiguas historias que los ancianos contaban al calor del brasero y del tepero. Bueno, podemos hablar probablemente a partir de la década del 80, 90, más fuertemente, del 2000, antes de una presencia, digamos, más numerosa, digamos, hasta de inmigrantes de Capiatá, ¿verdad? Gente que vino a cualquier lugar de Asunción. El gobierno de militar, por ejemplo, las famosas construcciones de este tipo con que el gobierno preparaba para sacar el sistema de esa naturaleza. Y eso hizo que aumentara la población. Hoy Capiatá es uno de los municipios con más habitantes, tiene casi 250.000 habitantes, un número muy importante para un distrito progresista como Capiatá. Capiatá avanza, crece y también se transforma. Pero en cada rincón, en cada calle y en cada familia sigue viva la historia de un pueblo que nunca dejó de mirar hacia el futuro. Cuando decimos Capiatá, muchos piensan en la ruta 1 y la ruta 2, o en una ciudad dormitorio, en el icónico Museo Mitológico o en la parroquia de la Virgen de la Candelaria que está en el centro de la ciudad. ¿Cuál es la importancia que tuvo y que tiene el sábado en la parroquia? Y es la identidad, es el origen. Me refiero a esa versión de Capiatá ya como una ciudad fundada, como que decía, en 1640 por
tienen un play más de Valderrama. También hay una pequeña discusión, algunos dicen que hubo otro, pero al fin y al cabo es que quedó. Y bueno, ya a partir de aquí la iglesia tuvo un papel fundamental. La misma construcción de la iglesia fue el centro, digamos, de reunión de los habitantes de la antigua Capiatá. Hoy día, dentro de ese proceso que estamos hablando de agrandamiento, inclusive no hace mucho se había dado una situación muy especial, donde, por ejemplo, la gente que vive del lado de la ruta 1, Capiatá, pues es atravesada por las dos rutas más importantes del Paraguay. La gente que vivía del lado de la ruta 1 se sintió un tanto abandonada, entonces se habló inclusive de la creación de un distrito, un departamento de Capiatá. Y en una reunión de la técnica, la autoridad en ese momento decidió llegar otro palacio municipal que está sobre el lugar 1. Entonces allí vino también la gestión del intendente, en este caso la intendenta, que estaba un día de este lado en el lugar 1, en el sitio tradicional de la municipalidad, y luego sobre la ruta 1. Y van alternando. Y bueno, eso es una muestra de lo que hoy modernamente, pero hasta hoy, una de las uno de los juegos tradicionales, la festividad más importante es la fiesta de la Virgen de la Candelaria, su nombre Pero Capiatá es mucho más que eso. Capiatá finalmente se convirtió en ciudad en 1878, en la era posterior a la guerra de la Alianza o Guerra Vasco. La localidad comenzó a experimentar cambios significativos. La creación de la ruta 2, que conocía como Paraguay 02, transformó radicalmente a la localidad. Hoy, Capiatá excede de empresas de maquinaria, cervecería, procesadoras de jabones y productos de limpieza, autopartes y industria alimentaria, levadura, carne, azúcar y harina se procesan aquí. Siglos después de haber abastecido a la colonia, la ciudad hoy lo sigue siendo, pero con un crecimiento exponencial en un país mucho más moderno. Sí, Eduardo, así como tenemos casos como el de Bolívar Humano, un éxito rotundo que durante varias décadas se posicionó en el mercado nacional y hoy es un referente. Aporta por la industrialización y también por el desarrollo cultural, por ejemplo, utilizando este podcast para uno. Yo creo que como en cualquier proceso social van a haber cambios, existen cambios, ¿verdad? Ya lo que tenemos esas grandes dimensiones de tierra donde la gente cultivaba, hasta no hace mucho, todo permite que uno quiera decir lo que es la educación de la misma colegio, de la entrando existe una compañía donde, por ejemplo, vamos a encontrar a los estacioneros que tienen más de 100 años. Yo conozco a uno, trabajé con ellos, les llegué a hacer una serie de entrevistas, tuve la oportunidad de grabar varios temas que solamente ellos conocen. Ellos tienen más de 100 años, se llaman estacioneros Santo Rey. Y existe otro, y otro grupos como ese que todavía le dan ese sabor, inclusive tan particular a Capiatá. Y eso fue muy comentado en su momento por un sacerdote que tiene una recordación muy importante en Capiatá, lastimosamente fallecido hace poco tiempo, Padre José Lazo, que fue pastor por acá por años. Y él en las celebraciones de Semana Santa tenía la costumbre de convocar a los estacioneros y hacerlos participar de la celebración, por ejemplo, del famoso Viernes Santo. Eso no era común en otros lugares inclusive nos acercaban a los estacioneros, que no podían estar en el entorno de la iglesia. Acá el banco los introdujo a ellos en la propia celebración. Y eso le dio un sabor especial a Capiatá. Por
ejemplo, agua no teníamos. Traíamos en balde y hasta ahora se le está haciendo tipo un monumento a eso porque en su momento se necesitó atacar. Nos cortábamos la fruta y calentita estaba la fruta y de repente aparecía uno de la fruta en la forma de la fruta de divertido y entrábamos en la zona de las dos cuadras de la fruta de esa monte, ¿verdad? Eran tiempos distintos, pero cada cambio traía consigo el crecimiento. Mercedes, ¿sabías que desde finales del siglo XX la migración masiva de campo a la ciudad marcó una nueva etapa en nuestro país? Capiatá se transformó rápidamente. Hoy, fábricas, industrias y comercios llenan la ciudad, extienden en cada rincón y permitiendo conectarse. Pero ¿cuál es el futuro de esta gran ciudad? ¿Qué papel tendrá su identidad en el mañana? Este mañana también incluye a las leyendas y los mitos. Más de la mitad de mi vida llevo 33 años viviendo en Capiatá. Mis hijos todos crecieron acá, entraron a estudiar en Capiatá, viven acá en Capiatá, entonces obviamente ya somos parte de ese grupo de gente que llegó alguna vez buscando un espacio donde desarrollarse. Yo me siento absolutamente feliz de ser Capiatá. Y bueno, Capiatá ahora es una ciudad donde por contemplar que hay muchos negocios, la gente trabaja en negocios, todo tipo de negocios, supermercados. Acá no me hace falta comenzar, pero acá ese es nuestro problema. Eso sería, ¿verdad?, la terminación, ¿verdad?, de una ciudad, ¿verdad?, donde tengamos ese tipo de ayuda, ¿verdad?, o de infraestructura, ¿verdad?, porque tenemos varios supermercados y tenemos problemas en cuanto a los que cosas. Entonces, con eso yo creo que Capiatá, porque totalmente enojado todas las ramificaciones ahí ya aquí, apartados, tenemos luz, tenemos. En los casos de los séptimos hijos aún he seguido, ¿verdad? Era muy tradicional de al entonces presidente Torres echar padrino. Era la única forma en que ahorita llegué por allí, desde el Luisón, a padrino. Ahora quisiéramos que eran 7, la séptima era la boca, y ahí estaba a comer la cosa de la también. Existen varios casos que la gente ha comentado de cuando él inició de Madrid para evitar que la pequeña criatura se convierta en un hijo con el tiempo. Que a eso también la gente le agregó otro tipo de creencia, ¿verdad? En el interior es muy común. Tuve la oportunidad de entrevistar a gente cuando hice en tu parte de la investigación de los casos de Wilson, en un lugar en Itapúa. Yo reúno a un grupo de personas con más de 60 años y me encuentro con que el que fue, como para contar la historia, me lleva la pistola y balas de plata bendecidas, que son las únicas que matan a Wilson. Cualquier otra bala no mata. Y me decía, las hojas se sacan la de acá en mi cuarto, cuando el Wilson si te pasa por entre los piernas, o encima que te o si te lame la frente, o se te convertía en Wilson. Eso al margen de lo que podían usar las autoridades, lo que la gente siguió conociendo el famoso Wilson.